Muy bien, buenos días. Hoy me han pedido que hablara sobre actualizaciones en cómo tratar y ver cómo funcionan las otitis más frecuentes hoy en día. Creo que es una presentación que bueno, está orientada para atención primaria, pero también mismo le puede servir para residentes y todo. Así que pues no tiene pérdida de sí grabarla para practicar y para, para compartirla. Vamos. Entonces, sigan. Bueno, no tengo conflictos de interés en absoluto, aunque puede que en algún momento parezca que tenga conflictos de interés, pues no los tengo. Entonces, es una presentación orientada en casos clínicos. Vamos a hablar un poco sobre las otitis, otitis media aguda, otitis media serosa con infusión o un poco otitubaritis más complicada, que son el mismo caso. Después las otitis media crónicas, las otitis externa aguda y la otitis externa eczematosa, que es el picor de oído. Importante. em, los otoscopios hoy en día yo creo que están un poco obsoletos, la visión en línea recta, sobre todo si hay algún tapón de cera o algo, pues yo recomendaría, incluso son más baratos, que buscan por Amazon, cualquier endoscopio de estos que tiene conexión por Wi-Fi con el móvil o con la tablet, pues la verdad es que funcionan bastante bien y se ven bastante bien. Sobre todo para explorar, para si quieren instrumentar un poco y quitar cera fácilmente, pues son unas herramientas que están bastante bien y valen entre 30 y 40 euros. ¿Vale? Comenzamos el primer caso clínico. El primer caso clínico, imagínense un paciente de 34 años que tiene 48 horas de evolución de otalgia del oído derecho. Aquí vamos a marcar que el primer síntoma que siempre muestro es el síntoma cardinal de la patología, ¿vale? Y esto es un paciente que viene porque le duele el oído. Le duele el oído de la siguiente manera. Tiene que ser un dolor punzante, como un pinchazo en el oído que viene, va y viene sin ninguna causa aparente. Normalmente estos pacientes también te presenta que tiene una sensación de oído tapado, esto es un síntoma muy importante, y el paciente no ha tenido ni otorrea y tampoco se siente sordo, se siente como taponado, pero siente que oye bien y que te escucha tranquilamente, ¿vale? Y al mover el oído o al signo del trago, pues lo tiene negativo, ¿vale? Este paciente, si lo pensamos, pues después le miramos el oído y, puesto con una visión con un endoscopio, como les digo, pues ven, la gracia es que se ve el tímpano en su totalidad, no hay que verlo parcelado ni en trozos. Y lo que vemos es esto, ¿vale? Vemos cómo tenemos el proceso lateral del martillo, el lumbo, ¿vale? La parte superior, y vemos cómo las venas, los vasos sanguíneos en disposición radial se ven marcados, tiene lo que se llama una inflamación de la membrana timpánica y dentro se ve como una pequeña opacidad, ¿vale? Esto es una otitis media aguda. Esto es una otitis media aguda, que se muestra lo contrario. Esta otitis media aguda, esta como lo solemos encontrar, ¿vale? En procesos más complejos, pues puede haber una perforación y que esté supurando, y no deja de ser una otitis media aguda. O sea, si es aguda, si es crónica, te lo va a marcar la clínica, no la visión en el endoscopio. Esto es una otitis media aguda, ¿vale? ¿Cómo se trata la otitis media aguda? Suele ser unilateral. Si vemos este cuadro en un paciente que sea bilateral, tenemos que empezar a dudar de nuestro diagnóstico, ¿vale? Entonces, como cuadro resumen sobre todas las otitis, vamos a ver lo siguiente, lo que les explicaba, ¿no? La otitis media aguda es una otitis que es unilateral, que su síntoma cardinal es la otalgia. Es un paciente que va a venir por dolor de oído y punzante, ¿vale? Y es un dolor de oído que tiene 48 horas, 72 horas, 5 días, ¿vale? Si viene un paciente que le duele el oído hace 2 meses, no es esto, ¿vale? Entonces, otros síntomas habituales, sobre todo en niños, pues que tienen fiebre, si se complica y ya está un poco pasado de vueltas el cuadro clínico y tiene otorrea, puede perforarse, abrirse y pues, tener una otorrea. Y también si tenemos un cuadro con más pus dentro del oído o la misma otorrea puede causar hipoacusia, ¿vale? Y el tratamiento para esto es antibióticos orales, cubriendo principalmente neumococo y bacterias respiratorias. Y habitualmente el primer línea de tratamiento vendría siendo la amoxicilina. ¿Vale? Hasta ahí nada nuevo. Seguimos avanzando. Entonces, ¿con qué tipo de tratamiento trataríamos las otitis medias agudas? En el Congreso la gente tendrá que contestar. Y en un principio, pues el concepto aquí vendría siendo un tratamiento con un
beta-lactámico oral, ¿vale? Esto no sirve de nada dar tratamiento tópico a estos pacientes. Sí, entonces, el segundo caso clínico, ¿vale? Esta es la patología que, revisando la literatura, normalmente, pues, bueno, son patologías para el otorrino del día a día y que son patologías bastante básicas que tenemos que saber manejar y no tenemos problemas en manejo de estas patologías, por lo que mucha actualización tampoco, debo decir que tampoco es una de las preocupaciones que tenemos al ir, ¿cómo se llama esto? Al ir, al ir revisando literatura, pues no es lo que más nos preocupa. Pero ahora tuve que hacer una revisión de la literatura y aparentemente son cuadros que son bastante controvertidos en cuanto al tratamiento. Y esta patología, que es la otitis media con efusión, o otitis media serosa, como le queramos decir, o otitis media, eh, o cuadros cuando son más leves, son cuadros de totuvaritis, hay que buscar causas aparentes. ¿Por qué? Diferentes. ¿Por qué? Porque en adultos será diferente en niños y normalmente esto es un síntoma de alguna otra cosa, ¿vale? Entonces, imaginémonos un paciente de 45 años, ¿vale? Que tiene una semana de evolución. Estos suelen ser cuadros más larvados. El paciente llega a la consulta, lleva dos semanas de evolución, 2, 3 semanas, incluso un mes. Es un paciente que lo principal que se queja es que tiene la sensación de oído tapado, ¿vale? Se puede decir que tiene un oído tapado más anublado que en otro, pero habitualmente cuando uno le pregunta si es unilateral o bilateral, suele decirte que es a los dos lados. Uno está peor que el otro, pero son los dos, ¿vale? Este paciente no le duele el oído, no tiene una otorrea, no le supura el oído y habitualmente, depende del paciente, si tiene mucho líquido en el oído puede que presente una hipoacusia, pero lo más habitual es que no tengan hipoacusia. En cuanto a cuadros agudos, lo más frecuente, o sea, en adultos digo, lo más frecuente es que sea posteriormente a un cuadro de una rinofaringitis. Digamos, tenemos un resfrío común, tenemos una inflamación a nivel nasal en la parte posterior de la rinofaringe. Esto provoca una inflamación a nivel de la mucosa de la rinofaringe, donde están los toros tubarios, donde está la entrada a las tubas de Eustaquio, y este paciente se inflama y se acumula de moco. Cuando nosotros lo miramos con un fibro, que siempre en estos casos metemos el fibro, metemos con una cámara y vemos el fondo de la nariz, lo que vemos habitualmente es que hay alguna fiblada de mucosidad saliendo por la entrada de la tuba, ¿vale? Y este paciente tampoco tiene dolor a la movilización del pabellón auricular. Entonces, a la visión podemos ver este tipo de cosas, ¿vale? Lo más frecuente que vamos a ver es un caso que no sea complicado, que vemos esto. Fíjense la diferencia con la imagen anterior, que sí que efectivamente vemos el proceso lateral del martillo, vemos el humbo y vemos cómo la misma trabeculación la misma inflamación y se ven marcadas los vasos sanguíneos de nivel que son radiales desde el humbo, vamos a ver cómo se ven marcados y un poco inflamados. Sin embargo, fíjense el fondo. El fondo no es blanco, no es una ocupación blanquecina ni de pus. Igualmente, podemos ver un caso, esto puede evolucionar a esto, que son niveles hidroaéreos, pero esto ya es más raro de ver, son cuadros más heavy o que van menos tratados de peor manera o que simplemente llevan muchos meses de evolución sin tratamiento. Vamos a ver. Esto en un niño de 5 años, 4 años, la imagen es la misma, o sea, es esta. Esta ya es como un cuadro pasado, como decía, pero un poco frecuente, pero es esta principalmente lo que van a ver en un niño, en los dos lados. Es un niño que no se queja de dolor, es un niño que los papás van a venir a la consulta diciendo, no, es que el niño lo que le pasa es que creemos que está medio sordo, que no oye bien. Y entonces esto siempre, y es a los dos lados, siempre hay que mirar, buscar patología en la rinofaringe. Esto es como decía yo, un síntoma de una patología rinofaringea. En los adultos lo más frecuente es que sea postcatarral, en los niños lo más frecuente es que sea secundario a una hipertrofia adenoide, ¿vale? O puede ser también en adultos o en niños, también alergia. Los pacientes que tienen alergias, que tienen cuadros alérgicos marcados, también van haciendo serosas, van y vienen, ¿vale? Son cuadros que, a pesar de que, como en las hipertrofias adenoideas, es una cosa mecánica y de hipertrofia del tejido que no va a desinflamarse porque no es una cosa inflamatoria, sino que es una hipertrofia,
suelen ser cuadros constantes. En los cuadros alérgicos van y vienen, los sinusitis crónicas van y vienen. Cuando tienen problemas, cuando están reagudizados, pues empeoran. Cuando están mejor, mejoran. Y los cuadros de poscatarrales, pues suelen ser cuadros únicos que el paciente te dice, no, estoy resfriado, se me taparon los oídos. O de aquí, que aquí habrá mucha gente que le pasa, a mí me pasa regularmente. Entonces, volvemos. Entonces, la otitis media con efusión, a cuadro resumen, síntoma cardinal, volvemos al taponamiento ótico. El taponamiento ótico, la otalgia otorrea lacerosa, pues puede ser secundaria. O sea, un paciente que si tiene mucha presión dentro del oído, porque tiene mucho líquido dentro del oído, puede de hecho dolerle, ponerle fibrada. Si tiene mucho líquido y se abre por un tema de presión, también puede tener una otorrea lacerosa. Y en casos de que haya mucho líquido, también puede tener hipoacusia. Aquí es lo que es controversial. ¿Por qué? Normalmente yo puse aquí en el cuadro resumen, el la causa más frecuente, reversible fácilmente con medicamentos, es la postcatarral. ¿Vale? Aquí aquí, vale. En la patología, bueno, lo voy a explicar después, el concepto de los corticoides, a ver, hay mucha gente que aquí no somos, los otorrinos somos juzgados dicen que solo utilizamos los corticoides, pero la verdad es que hay una razón. A nivel nasal y a nivel de oído, nosotros no hay partes blandas. Lo que nos encontramos mayoritariamente es que tenemos hueso y el hueso está cubierto por mucosa. ¿Vale? Esta mucosa es una mucosa respiratoria, que a nivel de los senos paranasales suele ser una mucosa de barrido mucociliar, y en el oído, en la parte posterior del oído, hacia la mastoides, hay mucosa cilíndrica. También hay alguna mucosa cilíndrica de intercambio gaseoso dentro de los mismos senos. Esta mucosa es muy, sobre todo porque está conectada muy al exterior, tiene mucha tendencia a sinusitis, otitis, bueno, básicamente sinusitis y otitis, o rinitis, lo que son es una mucosa edematosa, muy edematosa, y que provoca los síntomas. Entonces, la única manera de drenar una mucosa edematosa es con los cortis. ¿Vale? Para eso se desarrollaron los cortis nasales. Cortis nasales, la gracia que tienen, por ejemplo, yo uso el Nasonex, lo uso por la razón de que es el que tiene menos, absorción sistémica, tiene menos de un 0,4% de una dosis de 50 microgramos. Está diseñado para hacer tratamientos crónicos y no tiene efectos secundarios. ¿Vale? O sea, el Nasonex, que si uno da un Nasonex por 2 días o 5 días, no sirve de nada. Hay que dar tratamientos por al menos un mes. ¿Vale? Y en estos casos, cuando el paciente tiene una otitis bilateral, ¿vale? O una otitis serosa, que es lo que decía, mirando la literatura, pues había muchos artículos que decían que seguramente este paciente, y concuerdo con ellos, si uno lo deja sin tratamiento en un plazo de 12 semanas, pero son 12 semanas, son 3 meses, el paciente se recuperará solo. Entonces imaginémonos que un paciente llega a la consulta y te dice, no, que tengo una otitis serosa, que no oigo, que tengo taponado, me siento... Si alguien aquí ha tenido tapones de cera, sabrá lo desagradable que significa tener tapones de cera por 3 meses a los dos lados. Eso es lo que te plantea. Déjalo sin tratamiento. No sé, llega un paciente a mi consulta pidiéndome ayuda porque quiere solucionar su problema. Al menos yo no le voy a dejar sin tratamiento por 3 meses para que se resuelva solo. Le voy a dar un tratamiento. Y los cortis lo que hacen en este caso es acelerar mucho el proceso de drenaje. ¿Por qué? Porque drenan el edema de la mucosa. Entonces, en este caso, les vamos a dejar, yo les dejo una dosis descendente de dexametasona, que es el que tiene más actividad, uno de los que tiene más actividad glucocorticoide de antiinflamatoria, y suelo usar un tratamiento en 2 semanas ya el paciente ya está bien, pero suelo alargarlo. Y hoy les voy a explicar después por qué cuando hablemos de los cortis, del tratamiento con los tratamiento tópico, porque suelo dejar una pauta descendente por un mes. La verdad es que nunca hemos tenido problemas, eh, mm, nunca he visto en mi vida una insuficiencia suprarrenal aguda, y tampoco un tratamiento de 2 semanas, 3 semanas. El paciente tampoco tiene efectos secundarios, ni sube de peso, ni mucho menos. Esas son otras cosas cuando usamos los cortis por más de 6 meses. ¿Vale? Entonces volvemos. ¿Con qué tipo de tratamiento tratarías esta patología? Responder y corticoide sistémico. O nada, como quieran verlo. Entonces, en este caso clínico, un poco lo que les explicaba es que el tratamiento con cortis orales
a nuestro parecer, nuestro tratamiento de los que salen todos los libros de otorrino es esto, usar corticoides sistémicos para tratar la serosa, es lo único que va a ayudar al paciente a drenar y sentirse mejor. Y este es otro punto, las otitis medias agudas, que había dicho yo, que es una otitis aguda infecciosa con dolor y que se ve el pus atrás. Cuando les tratamos con tratamiento antibiótico, estos pacientes habitualmente se les cura la otitis, pero pueden quedar con una serosa posterior. ¿Por qué? Porque en el fondo la otitis lo que es que se inflamó el oído, en la tuba normalmente, o alguna inflamación a nivel de la mucosa del oído y acumuló líquido. Y este líquido se sobreinfectó. Y esta sobreinfección hizo una otitis media aguda. Entonces, esta otitis media aguda, al tratarla, al tratar las bacterias, queda un líquido adentro que se tiene que reabsorber y es un líquido que habitualmente es seroso. Entonces, después de una otitis media aguda, no siempre, pero puede quedar después del tratamiento antibiótico una serosa. Esta serosa, si el paciente se queja de que ya no le duele, ya no tiene fiebre, se encuentra bien, pero tiene el oído tapado y vemos que tiene una serosa de un lado, pues no está de más ayudarlo con cortis también. ¿Vale? Y como les decía en el principio, siempre hay que buscar una causa de base, ¿vale? En principio, como decía, la posviriásica o posoma, que es lo que había explicado antes, la rinitis crónica, alérgica o no alérgica, rinosinusitis crónica en adultos. Y en niños, por lo más frecuente, como les decía, es una hipertrofia adenoidea o descartar rinitis alérgicas también, que son bastante frecuentes. No siempre son hipertrofias adenoideas. Miren siempre cuando sospechen que hay una hipertrofia adenoide, es importante que le miren las amígdalas, porque normalmente cuando tenemos el anillo de Waldeyer hipertrófico suele ser los tres. ¿Por qué? Porque la misma respiración bucal que provoca la hipertrofia adenoidea hace que las amígdalas crezcan de tamaño. Entonces, habitualmente tenemos los tres puntos son hipertróficos. Si uno ve unas amígdalas hipertróficas y sospecha hipertrofia adenoide, seguramente la adenoide también es hipertrófica. ¿Vale? Y si vemos las amígdalas normales, pues, pensar, mirar la nariz, mirar si tiene un poco de rinitis y pensar que el paciente puede tener una rinitis alérgica, aunque sea un niño de 5 años. Perfecto, volvemos al siguiente cuadro. Y el siguiente caso es un paciente, es un paciente mayor, y estos pacientes suelen ser pacientes mayores, o, bueno, niños también podemos tener estos cuadros, y que ya es un paciente, aquí esto es crucial, cuando hablamos de cosas crónicas, siempre hay que hablar de 12 semanas, ¿vale? 12 semanas de evolución de otorrea. Aquí el cuadro principal, el motivo principal de consulta suele ser una otorrea que no duele, ¿vale? Puede ser amarillenta, puede ser un poco cerosa, puede ser blanquecina, purulenta, pero no suele doler. Esto es una patología que no duele. O sea, un paciente que te dice que tiene una otorrea y que le duele el oído, ojo, este paciente tiene una aguda que se ha sobreinfectado y que tiene una otorrea. Esta patología no duele. Un paciente no puede estar, si alguno ha tenido alguna otitis, uno se da cuenta de que un paciente no puede estar con una otitis aguda por el dolor que te genera 3 meses, ¿vale? Entonces, suele taparse y destaparse el oído, pues cuando sale la otorrea en la mañana y se le destapa o se va limpiando, pues se le va destapando un poco. Cuando se le vuelve a juntar, pues se le tapona, pues un poco así. Y suele ser la hipoacusia, en este caso sí que la hipoacusia es bastante acompañada. ¿Por qué? Porque son meses de evolución de otorrea, meses de evolución de patología inflamatoria, y esto lo que va haciendo, lo primero que hace es ir destruyendo la cadena de huesos del oído. Entonces va provocando una hipoacusia progresiva. ¿Vale? Y como decía, esto no duele y tampoco la movilización del trago duele. Esto es una otitis media crónica. Suele ser unilateral, pero también hay varios casos que son bilaterales. Y no se gasten. ¿Vale? Esta patología es patología quirúrgica y a la que encuentren un caso de este estilo, pues lo derivan y ya está. Entonces nos encontramos con esto. ¿Vale? Esto fíjense, se caracteriza por una perforación y esto es una otitis media crónica que puede ser sin colestatoma o ven este trozo que es como si fuera un tapón de cera pero incrustado adentro del tímpano. Esto es un colestatoma. ¿Vale? Esta patología es quirúrgica. ¿Vale? Esto muchas veces con el endoscopio al principio, sobre todo si el paciente está supurando, que es el caso que puede llegar a inicial, puede que no vean nada. O sea, lo que vemos es nosotros aspiramos y algo vemos, pero igualmente vemos poca cosa si está supurando. Entonces lo que hago yo inicialmente es dejar tratamiento antibiótico. ¿Qué tratamiento antibiótico? El oído tiene muy mala vascularización, sobre todo si está inflamado, ¿vale? El concepto es,
en el tratamiento del oído es, si puedo dejar tratamiento tópico, mejor. ¿Vale? El tratamiento tópico tiene mejor llegada, tiene mejor, mejor plan de acción, y la gracia que tiene el tratamiento tópico además es que se puede dejar por mucho tiempo. ¿Qué hago yo? El ciprofloxacino, que es el tratamiento de elección inicial, yo lo dejo en estos casos. Por ejemplo, me llega el paciente, no veo nada, porque esto no lo veo, sino que veo una membrana timpánica que no veo, porque está supurando, solamente veo otorrea como si fuera esto de aquí, y lo que hago con el paciente es decirle, pues muy bien, póngase 5 gotitas de ciprofloxacino tópico por la mañana, 5 gotitas de ciprofloxacino tópico por la noche, lo que sea al día, y se lo pone por un mes. ¿Vale? Y este paciente, la gracia del tratamiento tópico es que no genera resistencia y tampoco tiene efectos secundarios. Y la llegada por la perforación adentro de la membrana es mucho mejor que por vía sistémica. Entonces, lo que hacemos con estos pacientes, normalmente yo los dejo un mes con las gotas y que venga a verme. ¿Por qué? Porque en 2 semanas no voy a alcanzar a ver, no voy a alcanzar a desinflamarse, no le vendrá de esto. El paciente viene por más de 3 meses, viene a mí por lo menos me dicen, no, ¿cuánto viene? No, me viene supurando el oído 2 años. 2 años, vale. Entonces, cuando el paciente vuelva, después de un mes de tratamiento con antibiótico tópico, el paciente va a venir limpio, porque las gotas, además de tratarle la infección, lo que van a hacer es tratarle limpiar el oído. Y el paciente va a llegar y van a poder ver esto o esto. Y esto, cuando lo vean, mándenlo. ¿Vale? Esto, cualquier perforación timpánica, cualquier colectetoma es patología quirúrgica y pueden darle tratamiento inicial, dejarle el antibiótico tópico hasta que lo vea el otorrino, porque también eso lo hacemos muchas veces, de dejar el tratamiento tópico. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Ricardo, bueno, o si quieren hacerlo más rápido, esta patología es muy importante también los cortis tópicos, ¿vale? Es importante dejar en estos casos, por ejemplo, otra cosa que pueden hacer si quieren que el paciente avance más rápido es dejarle 2 semanas de Cetraxal Plus, que es el ciprotópico con corticoides tópicos, ¿vale? Que tampoco tiene efecto secundario, y la gracia de esto es que se puede dejar por largo tiempo. El Cetraxal Plus que tiene los cortis, el problema de los cortis es que si lo dejamos por más de 2 semanas, cristaliza, el corti cristaliza en el conducto y cristaliza como un polvo blanco. Entonces puede parecer hongo. Lo de los hongos, a mí me dijeron, Ricardo, pero al principio, Ricardo, ¿cómo dejas tanto tiempo el tratamiento antibiótico con el ciprofloxacino? Se va a humidificar y le va a salir hongo. A ver, este paciente, si no lo trato, este es un oído húmedo crónico, este paciente siempre está húmedo, siempre tiene riesgo de hacer hongo, no por el tratamiento antibiótico. Entonces, me he visto que los hongos por tratamiento antibiótico tópico de larga duración son mentira. O sea, no es que sean mentira, pero no los vemos. O sea, yo que me dedico al oído y que soy, básicamente mi práctica clínica es oído, 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 los hongos por ciprotópico son cero, muy pocos, ¿vale? Casos contados, uno al año, pero no es importante y si le salen hongos se le tratan y ya está. Entonces, ¿qué haría yo? Cuando veo un paciente supurando, le dejo Cetraxal Plus, que es con cortis, 2 semanas, para que no me cicatrice, para que no me cristalice, y después cambiarlo al Cetraxal normal, al ciclotópico normal, ¿vale? Y entonces lo veo en un mes, con 2 semanas con tratamiento con tópico y 2 semanas sin, y ahí lo veo. Y normalmente llegan limpios, se puede ver y se puede diagnosticar, que es el concepto importante. O sea, yo al paciente cuando lo veo supurando no tengo un diagnóstico, tengo que dejarle tratamiento para verlo después y ver qué es lo que realmente tiene. Y volvemos. Entonces, la otitis media crónica, el síntoma cardinal es la otorrea. Un paciente que no le duele, que tiene otorrea, que supura, pero que no tiene dolor. Y esto puede transformarse en hipoacusia y puede tener complicaciones intracraneales. Pero tampoco hay que tener miedo a las complicaciones intracraneales. O sea, son pacientes que llevan meses supurando, no porque tarde un día o 2 días o 3 días o un mes el tratamiento, se va a complicar. También son raras y son principalmente los colecistetomas que están fuera de control y que no se han operado, y pueden pasar meses o años antes de que le pase una complicación. No es algo que realmente nos preocupe. O sea, sí que cuando los operamos los colecistetomas los solemos poner preferente por lo mismo, pero no vendrá de un mes o de 2 o de 3, ¿vale? Y aquí volvemos con lo mismo. Entonces, como hay una perforación timpánica,
y queremos el tratamiento que nos llegue adentro de la caja timpánica, imagínense que el tímpano es como, como un muro, que si no hay perforación, yo por mucho que le ponga ciprostop, o sea, antibiótico tópico, pues si no hay una perforación no va a entrar. Entonces una otitis media aguda, para meterle tratamiento antibiótico tópico no me va a servir de nada, porque está el tímpano que funciona de muro. ¿Vale? Entonces, como decía yo, el mejor tratamiento para este tipo de casos son cipro con cortis tópicos inicial, después lo pueden cambiar para que no cristalice y no parezcan hongos a ciprofloxacino normal, que pueden dejarlo tratamiento con 1, 2 o 3 meses con cotas sin problema, y derivarnos a los otorrinos. ¿Vale? Esta, como decía yo, patología quirúrgica y es para ver, hay que operar. ¿Vale? Y ahí dejamos los que son las medias, las otitis medias que son más frecuentes, y ahora nos vamos a ir hacia la parte de afuera, hacia las otitis externas. ¿Vale? Entonces, volvemos. ¿Con qué tipo de tratamiento trataría esta patología? Ciprocortis tópico. ¿Vale? Entonces seguimos con las otitis externas agudas. Las otitis externas agudas son bastante frecuentes, sobre todo lo que se llama el oído del nadador en verano. ¿Vale? El caso clínico sería un paciente joven, pues entre 18 y 22 años, o 15 o 14, que tiene 3 días de evolución de otalgia. Ahora sí que volvimos a la otalgia. Esto es, las otitis agudas se caracterizan porque duelen, ¿vale? Y este puede tener sensación de oído tapado fluctuante. ¿Por qué? Porque este paciente, imagínense el conducto, lo que hace el conducto es que se inflama. El conducto al inflamarse, pues, y se tapona. Entonces puede taponarse, y si se desinflama se desinflama o se inflama, puede taponarse o destaponarse. Los pacientes no suelen tener hipoacusia, no están sordos, y no suelen tener otorrea. Pueden tenerla, sí, pero tiene que estar muy pasado, ¿vale? Y este sí que paciente, cuando lo movemos a la aurícula, movemos el pabellón auricular o hacemos el signo del trago, sí que se queja de dolor. Este es un diagnóstico que es muy fácil, que no hace falta ni siquiera hacer una otoscopia para diagnosticarlo. Igualmente, es muy frecuente que cuando vemos un oído, pues veamos cómo hay algunas ciertas niveles de caspa y vemos cómo está enrojecida la entrada del conducto y bueno, el paciente se ve que está inflamado todo el conducto, es una inflamación del conducto. Y al mirar, pues normalmente podemos ver una cosa así. Puede estar rojo, o puede estar, pero esto es un poco exagerado, ¿vale? No se ve el tímpano porque está muy, muy pequeño, pero quería mostrarles que igualmente el paciente puede tener una otorrea, pero es una otorrea en la que no se ve nada, y si uno le toca aquí al paciente y ve cómo le va a doler, o sea, esto le va a doler mucho, el paciente cosa que duele mucho, ¿vale? O sea, si ven otorrea y el paciente le duele, esto es una otitis externa. Y fácil, porque esta imagen, ¿con qué se trata? Dijimos que era una inflamación del conducto auditivo externo. Esto es el mejor tratamiento para este caso. Volvemos el tratamiento, bueno, oficial es con ciprofloxacino tópico, que es lo que va a curar al paciente, pero al agregarle corticoides tópicos, el paciente al mismo día va a estar bien. Hacia lo mismo, si alguno ha tenido alguna otitis externa, sabrá que esto duele mucho, y el Cetaxal Plus, que es con los cortis tópicos que uso yo siempre, pues va muy bien. O sea, el paciente al día, a los 2 días, está perfecto y no tiene dolor y te lo agradece mucho, la verdad, las cosas. ¿Vale? Entonces volvemos. Otitis externa aguda, patología frecuente, simple, se caracteriza síntoma cardinal, fíjense igual que la otitis media aguda por una otalgia, o sea, dolor de oído, y a la movilización del pabellón, es como hacer una inflamación del conducto, al moverla, pues, duele mucho. Y puede tener otros síntomas cuando estamos avanzados, por lo mismo, otorrea e hipoacusia. Y aquí sí que volvemos a tratamiento con ciprofloxacino o con corticoides. Pueden dejarlo con una semana suficiente, pero bueno, si quieren 10 días, 14 días, como son tratamientos tópicos, tampoco tiene mayor. Un poco también lo pueden dejar por más tiempo, no hay problema. Volvemos a lo mismo, ¿con qué tipo de tratamiento tratarías esta patología? Ciprotópico. Ciprotópico con cortistópico. Perfecto. Entonces, volvemos a y esta es no es importante a nivel clínico, pero sí que puede ayudarte muy frecuente, y se ve mucho, mucho en los pacientes que tienen picor de oído, ¿vale? Esto no suele complicarse, suelen ser pacientes que se quejan, son pacientes adultos, estos sí que son pacientes adultos que tienen un eczema en el oído. ¿Qué les pasa? Pues les pican, y suelen picar a los dos, suele picarle uno más que el otro. No, me pica más el derecho, pero al mirarlo, pues también dice, no, también el izquierdo a veces también me duele, me pica. Y pues tiene lo que digo, ¿no? Evolución del prurito fluctuante, días que les pica más, días que les pica menos.
Y eso, una patología intercurrente que va y viene. O sea, puede picar mucho, se pasa 2 semanas sin nada, después 3 días que le pica, después pasas 3 meses que no le pica, después pasas tres semanas que le pica. Y si se complica, le entra agua o se inflama, puede hacer otitis externas agudas, reagudizaciones de problemas. ¿Vale? Puede hacer otitis externas a repetición a causa de esto. Y lo mismo, vamos a ver cómo el paciente tiene un eczema, básicamente. Esto uno lo toca, al paciente le toca el oído, no le duele. Le puede tocar el trago, no le duele. Y a la otoscopia uno ve un conducto que tiene esto, ¿vale? Son descamaciones de piel. Esta típica trabécula blanca en la piel pues suele ser bastante característica y esto es lo que le pica al paciente. Este paciente normalmente se trata con cortis tópicos solos, ¿vale? O sea, igual que un eczema en el brazo, que se pone crema con corticoides, pues lo mismo aquí en el oído le ponemos, hay varias opciones. A mí me gusta el eczema. El eczema tiene una posología que son gotas, que es una solución que está diseñada para el cuero cabelludo, pero a los pacientes la verdad es que son unas gotas que le entran muy bien y les va muy, muy bien. Y vienen tarro, no son monodosis, vienen tarro, entonces el paciente puede automanejarse. Y el concepto de esto es decirle al paciente que se automedique. O sea, tú cuando le pica, pues póngaselo. Le deja de picar, se lo deja de poner. Y la verdad es que los pacientes te lo agradecen, pues son pacientes que no hace falta que vuelvan a la consulta, se van bastante bien y se van contentos. Y es una patología que es fácilmente arreglable y el paciente te lo agradece mucho. ¿Vale? Volvemos. ¿Cómo se trata esta patología? Y ya está. Y eso fue todo. Y como conclusiones o puntos, key points, diría yo que lo más importante es diferenciar qué tipo de otitis tenemos enfrente. Lo más importante es simplemente una interrogación de un paciente que no, o sea, un otitis son 4 síntomas, otalgia, otorrea, picor, sensación de taponamiento o hipoacusia. No hay más síntomas que esto. Se le pregunta esto al paciente y en 30 segundos la anamnesis está hecha. No hace falta tener que sea más largo, mirarle el oído, te cuadra o no te cuadra con lo que uno tenía pensado y ya está. Dejar el tratamiento y en principio, pues al tratarlo bien, pues el paciente debería responder. Son patologías que acepto de la crónica, que como decía yo, son patologías quirúrgicas. El resto suelen tener muy buena respuesta al tratamiento. Y otra vez, la otitis media con efusión, lo más importante es que suele ser una causa, un síntoma de otra causa y hay que buscar la etiología que suele ser la culpa de la nariz de la rinofaringe. Y como decía yo, excepto las otitis medias crónicas, todo el resto de la patología puede ser tratado perfectamente en la atención primaria, en una consulta y no hace falta mayor tratamiento específico. Bueno, pues muchas gracias por todo y nos vemos. ¿Alguna pregunta, alguna duda?